Salmo que estamos trillando y sacándole el jugo, en comparación a lo que le pasó a Jesús. Me refiero al Salmo 22. Vamos a leer hoy desde el verso 24 hasta el 31. Gloria al Señor Jesús. Bendecida la comunidad de los lanceros, amén. Amén. Bendecida esta comunidad, nuestra ciudad, nuestro estado, nuestra nación, que hoy en este día de elecciones municipales Dios pueda presidir, dirigir, tomar control de todas las cosas, sobre todo que nunca se preste nada para que el inocente pueda morir o pueda haber algún tumulto, que todo marche en paz y en bendición para la gloria de Dios y para la bendición de esta nación. Entonces tienen el Salmo 22, verso 24 en adelante. Vamos entonces a leer esta palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de manera antífona. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que buscan. Vivirán vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. Anunciarán que él hizo esto. Aleluya. Gloria a Dios. El Señor hizo esto. Gloria a Jesús. Pueden sentarse y vamos a recibir la palabra de Dios con todo nuestro corazón. Amén. Dios hizo esto. Y ya ustedes saben el contexto de este salmo, sobre todo los que vinieron el domingo pasado cuando empezamos a tratar esta temática que habla de nuestro Señor Jesucristo cuando estaba pendiendo en la cruz, cuando estaba sostenido por los clavos en aquella cruz, rodeado de multitudes de personas que le adversaban, que le amaban, con pensamientos de distintas formas y maneras, pero él tenía que sufrir y cumplir todo este requisito exigido para la salvación del ser humano. Como cordero fue llevado al matadero y delante de sus trasquiladores no abrió su boca, se mantuvo siempre sumiso a sus trasquiladores, porque si él levantaba las manos y pedía legiones del cielo, que se lo dejó bien claro a sus discípulos en el Getsemaní, venían y le rescataban de esa cruz, pero ¿quién nos salvaba a nosotros? ¿Quién nos libraba de la condenación eterna infernal? Nadie. Si no se hacía esa vez, no se iba a hacer nunca. Era ahora o nunca. Eso lo entendió Jesús. Para hacer un poquito de recuento de esta temática, para que usted entre en el espíritu de esta temática, porque yo creo que ustedes ya me han oído hablar y lo saben, que la palabra es espíritu, amén. Ella es espíritu, es el espíritu de Dios. Pero en cada capítulo, cada versículo, cada trama y trato es una forma del espíritu de Dios, que si nosotros no estamos adecuados, acondicionados a esa forma, la palabra de Dios pasa y no hace nada en nosotros, porque no estamos en el espíritu de esa forma.
¿Cuál es el espíritu de esta forma que yo estoy hablando ahora en este capítulo 22? Jesús muriendo en la cruz. Ese es el espíritu que nos quiere transmitir esta escritura. Porque yo le estoy hablando de una temática que se prendió hace quizás el año pasado, hablando de Jesús y ahora es Jesús y las profecías del Antiguo Testamento, basándonos en el Salmo 22, que lleva por título un grito de angustia y un canto de alabanza, porque es un canto dual, es un salmo dual, es sufrimiento y alegría, alegría hacia el futuro, porque Jesús no tenía la alegría implícita, pero como Jesús es fe, Jesús es entrega, es servicio a Dios, entonces esta alegría y gozo estaba ventilada para el futuro, pero como es de Dios, la gente la goza en el momento. Así es el asunto con Dios. Y a pesar de lo terrible que se esté viviendo, si alguien tiene la fe necesaria y suficiente, pasando por cualquier episodio de su vida, va a hallar la alegría y el gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces quiero que tengamos esta sumisión de espíritu para asimilar lo que aquí se nos está diciendo, y para eso quiero hacer un pequeño recuento para que si usted no puede poner su mente, porque decía el siervo y lo dijo al final de la adoración, pero eso debe ser al principio. En la adoración el que no se rindió, no se rindió, pero que llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Entonces esa es una batalla interna que cada quien tiene, para que su espíritu absorba esta parte del espíritu de la palabra. Tenemos que dejar que nuestra alma sea quebrantada y esté atenta, pendiente a lo que se está diciendo. Por eso va a ser una batalla interna, porque el pensamiento querrá irse a muchos lugares. Posiblemente, si usted tiene en su cuadra una persona de estas de la comunidad, de la junta comunal, que le va a tocar la puerta diciendo tienes que ir a votar. De hecho, nosotros siempre lo hace una compañera por allá, y quizás usted puede venir al templo con un pensamiento clonado. Clonado es que está pensando aquí, está pensando allá, no está aquí ni está allá. Por eso nosotros al venir al templo ponemos todo nuestro ser al servicio de Dios. Amén. Después vendrá lo demás. Tenemos siempre esta bendición. La Iglesia Refugio tiene esta bendición y este principio. Hay grupos cristianos que no, que van sencillamente a votar y cierran sus iglesias. Eso se respeta y se entiende, pero nosotros consideramos que la manera más provechosa es seguir honrando a Dios en cualquier votación y luego hacer las cosas que son el deber, según la posibilidad de la gente, según como quiera, según como lo quiera hacer. No hay problema, pero primero lo primero. ¿Amén? Y nosotros, Refugio, tiene esta dispensión de siempre venir al templo para adorar y bendecir a Dios. Bueno, los que vinieron el domingo pasado, que oyeron hablar acerca de que este es un salmo mesiánico, habla de Jesús, pero capítulo su perdido en la cruz, su muerte en la cruz. Entonces, todas las cosas que nos va a decir acá son extraordinariamente maravillosas. Les decía yo y preguntaba, me gusta interactuar con el pueblo, y les preguntaba cuándo y dónde comenzó la angustia de Jesús, según este capítulo. En el Getsemaní, ¿verdad que sí? Ustedes saben, Él ofreció la cena con sus discípulos. Esta cena se hacía exactamente cuando ya el alba se estaba ocultando, sobre las 6 de la tarde. Él estuvo allí, de seguro pudo haber estado 2 horas o 3, de 6 a 8:30, quizás 9, y luego de allí se fue al Getsemaní. Allí comienza esta angustia sobre esa hora, sobre quizás las 9:30, una oscuridad no normal, porque el enemigo estaba respirando y había oído decir a Jesús en varias ocasiones: voy a ser muerto, este día voy a ser muerto, en 3 días voy a ser muerto. Empezó a señalar, el enemigo dijo: pero este tiene vida eterna, no pecó, ¿qué se trae entre manos? Entonces creemos, los que escudriñamos según la Escritura, no en nuestra mente, según la Escritura, el pensamiento del enemigo, y él trató de buscar de que esto se desviara. De hecho, ya lo hizo a través de la boca de Pedro. ¿Se acuerdan cuando Pedro tomó a Jesús
y le dijo: no te puede acontecer esto. Jesús estuvo batallando con la mente de estos discípulos al punto de que ya en esa cena le dijo: Pedro, todos se van a escandalizar de mí esta noche, no mañana ni pasado, esta misma noche. No, Señor, nadie te va a dejar, yo voy a pelear con dientes y uñas para defenderte. No, Pedro, no es así el asunto. No lo entendían, por eso la confusión cuando la presión demoníaca es fuerte sobre los ambientes. Las cosas no salen tan fluidas como se quiere porque el enemigo estorba. Por eso usted puede saber siempre que un hombre o una mujer de Dios tiene batalla en el púlpito, es porque hay presiones espirituales. Cuando el coro de adoración y todo lo que se hace para Dios hay batalla, es porque hay presión, bien sea sobre el lugar o sobre el capítulo de esa persona, sobre esa persona explícita. Entonces empezó a ejercerse sobre Jesús una presión terrible que usted y yo no hemos pasado ni pasaremos por allí. Lo que medio sufren ese tipo de presión son a las personas que le dan la famosa ACV, que está muy de moda en nuestra cultura. Y esto se puso de moda por Satanás, pero al hombre lamentablemente parece que le va bien. Sobre todo me refiero a los hombres que vienen a la iglesia, a las mujeres que vienen a la iglesia, porque se entiende que una persona que entra en este proceso de una ACV es porque tiene muchas preocupaciones. Y la preocupación es ocuparse antes, o sea que tiene muchas cosas en la cabeza que nunca va a resolver, pero en la futilidad de la mente piensa que lo va a hacer. Deja de dormir, deja de vivir, deja de comer, y quien deja de dormir, de vivir y de comer se va a morir. Entonces el cerebro reacciona de una o de otra forma. Jesús fue sometido a una presión terrible que ni los océanos del mundo se comparan con la presión. Por eso dice la Escritura, estoy poniendo más o menos en una hora de 9:30, porque a las 12 va a venir el evento más traumático, típico de una película de terror, ¿se acuerdan? Las películas de terror, ¿dónde es que opera el monstruo y todos sin cabeza y un solo ojo y la cosa fea? A las 12 de la noche, la luna negra, oscura. Y después triste para este tipo de temáticas, los que se enlazan con eso, que cuando llega el sol, llegan los bomberos, el FBI, llega todo el mundo. Pero ¿por qué no llegaron a las 12 de la noche? Porque es la hora de los muertos, es la hora del diablo. Él esperó hasta esta hora puntual, cuando la oscuridad más potente estaba sobre el globo terráqueo, para venir a hacer presión sobre Jesús y traer a sus secuaces, tratando de que algo se saliera de las manos para darle muerte a Jesús. Algunos de los discípulos, los cuales Jesús había dicho: ninguno de ellos se va a perder, en la oración que hace en el capítulo 17 de Juan. Vean, eso va allí previo a estos eventos que está aconteciendo y narrado en el Salmo 22. Entonces, sobre esa hora, Jesús empieza a sufrir una presión tan grande que nunca la sufrió y que nunca se vio en lo que él hizo. Él le pidió a sus discípulos que lo acompañaran. Jesús, él le pidió a sus discípulos que lo acompañaran a la transfiguración. Era un evento extraordinario, maravilloso y de bendición. Pero en este momento de angustia, él le está diciendo, porque el Salmo acá dice un grito de angustia y un canto de alabanza. Esta es la angustia de la que estoy hablando, que está comenzando sobre esa hora, 9:30, quizás 10 de la noche. A las 9 se cree que comenzó, porque Jesús oró en 3 ocasiones 1 hora, hasta llegar a las 12 de la noche. Bueno, le dice a sus discípulos en esa angustia: oren conmigo. Le digo a todos, tienen que orar conmigo, porque la oración fortalece al creyente. Cuando oramos unos por los otros, esto fortalece al creyente. Por cierto, ¿usted tiene disciplina de oración? Algunas personas dicen: yo no sé, no oro ni 5 minutos porque no sé por qué orar. Haz una lista de oración. Que yo se le he dicho en reiteradas ocasiones. Creo que en una ocasión Dios me tomó y se lo dije que tenía que hacerlo como un principio de su disciplina cristiana, de poner en una hoja todas las cosas que usted está clamando a Dios en el año, para que cuando se vayan cumpliendo usted la vaya tachando, porque Dios responde. No necesariamente va a responder lo que usted quiere, Él va a responder lo que es su voluntad, que es lo que nos conviene. Por cierto, yo creo que debo tachar una este año, que es que mi hermano Melvin, que hoy vamos a presentar, Dios le permitiera conocer a alguien con el cual pudiera hacer su vida. Amén. Hoy lo vamos a presentar. Gloria a Dios, un hombre de Dios, una mujer de Dios,
Y esa era una de mis ocupaciones en oración. En mi lista está, gloria al Señor, la voy a tachar. Ahora voy a dar gracias por eso. Pero me ocupaba, porque sé que Melvin es un gran hombre de Dios y Dios siempre provee para un hombre de Dios una gran mujer de Dios, y creemos que nuestra hermana Josefa va a ser esa bendición. Ambos van a ser de bendición. Gloria al Señor. Y he tachado otras tantas peticiones, pero como le estoy diciendo a los que dicen que no oran porque no saben cómo orar, haga una lista de oración, que por cierto usted debiera tener la lista de oración de su familia. Si su esposa no está convertida y no viene acá, usted tiene que tenerle la lista. Si usted es un esposo que ama a Dios, tiene que amar a su esposa y tiene que orar por ella. Por favor, ore para que se salve. ¿Por qué digo esto? Porque uno puede estar orando, Señor, llévate, quítala. No. Porque usted la ama, va a orar para que le vaya. Y si fuera su esposo también, sus hijos también, toda su familia. Usted tiene que tener en esa lista un anillo principal de su compromiso en oración con Dios por su familia. Porque ¿quién va a ser de atalaya? ¿Quién va a ser de protector para la familia? Usted que ya conoce a Cristo. Dios lo hace, los ángeles lo hacen, pero ahora necesita una participación activa de un familiar vivo, conocedor de la verdad, que haga atalaya y ore por su familia. Así que usted no le esté dando lista de su familia a la gente para que le ore. Ore por mi hijo, ora por mi hija. Y usted ora por su hijo, usted ora por su esposo. Porque sí podemos pedir oraciones, pero usted tiene que estar comprometido en este primer anillo de oración. Y después por ahí vienen listas hasta llegar hasta las naciones. Porque quien nos mandó a hacer este compromiso nos dijo que el primer compromiso es con lo que tenemos alrededor. Y luego lo vamos extendiendo hasta lo último de la tierra, que fue lo que tratamos de hacer un poco con la vigilia por las naciones, orando con sensibilidad por algunas naciones, porque quedaron muchas. Esta vigilia debe tener el capítulo 2, 3, 4, 5, no sé hasta cuándo, porque son 195 naciones. Pero gloria al Señor. Jesús le pidió a sus discípulos que oraran, a todos, a los 11. Judas ya había salido a hacer su diligencia de vender a Jesús. Pero sabiendo Jesús lo premiante del lugar, lo premiante del asunto, no solamente le dijo a los 11, sino que agarró a 3 de ellos y le dijo: por favor, ustedes han visto cosas extraordinarias que nosotros no hemos visto, sobre todo la transfiguración y la sanación de una niña y muchas cosas especiales que de seguro Jesús hizo para estos 3. Le dijo: oren conmigo. Les pidió encarecidamente que oraran con él. Pero cuando llegó, ¿cuál fue la experiencia de Jesús cuando llegó a los discípulos? ¿Cómo los halló? Durmiendo. En el momento de guerra trenzada, en el momento donde Satanás volaba con alas terribles sobre aquel lugar, ellos estaban durmiendo. Eso, por eso es que el dormir espiritualmente es un símbolo de que la persona está muerta. Por eso nadie se me queda dormido aquí un par de horas y se me va a quedar dormido. No, traigas una garrocha y se mete corriente, pero no se quede dormido. Si le convoca al Señor a orar a las 12 de la noche o en esas horas previas, en ese lugar terrible, en esa oscuridad que estaba gobernando ese lugar, ¿quién le va a acompañar? Si no oramos de día, si no oramos sin lucha, si no oramos sin batalla, cuando vengan las batallas la gente va a salir corriendo a resolver sus asuntos. Si una gente no se oró, tiene un enemigo que lo está desafiando a pelear, no ora, sino que andan en el cuero pelado. Cuando ese lo desafíe, le va a dar 2 manos. Y no es que va a poner una mejilla, va a poner la otra, va a poner la mejilla de ese hombre o de esa mujer en el suelo. No es la idea, pero si no se ora, si no se clama, no se tiene un espíritu dócil, no se tiene un espíritu de servicio. Entonces Jesús le pidió a sus discípulos que los acompañaran a orar. Ellos no lo hicieron. Los despertó. Miren la amabilidad del Señor. Los despertó y le dijo: oye, ¿no habéis podido orar ni siquiera conmigo 1 hora? Quédense otra vez aquí, pues voy a volver a orar. Oren conmigo. Se volvió a su sitio a orar. Cuando volvió después de la hora, ¿cómo los halló? O sea que ni siquiera esta exhortación les hizo despertar. ¿Por qué sería? Porque es que allí había una potencia tan terrible, diabólica, que cualquier ser humano no estaba a la orden de la batalla, no tenía la vestidura para hacerlo. Jesús sabía que los discípulos la tenían, trató de despertarlo en el espíritu, pero ellos estaban ultra super dormidos. Dios tenga misericordia de aquellos que no están entendiendo los tiempos que estamos viviendo.
que alguien esté dormido en los tiempos que estamos viviendo. Cristo está a la puerta, las guerras y las batallas, el mundo está como debía estar para este tiempo. Que alguien esté pendiente de tonterías y cosas y de su propia vida, olvidándose de la vida espiritual, esto es una persona que está durmiendo. Y el dormir precede a la muerte. Cuando una persona espiritualmente está dormida, ya se va a morir. Dios nos guarde y nos libre de estar nosotros dormidos espiritualmente. La única forma de despertarte es la palabra. Les he dicho hasta la saciedad, lo repetiré 1000 veces más, que estamos estudiando la palabra y yo requiero que todos los que son de esta grey vengan a estudiar la palabra, porque una cosa es predicarla, es más confrontativa, es más al grano, es más a la necesidad, pero el estudio es más formación. Forma el carácter, da solidez, da experiencia y fortaleza en el futuro. Por eso el estudio de la palabra es un deber cristiano. Jesucristo lo señaló. Dijo: escudriñen. Escudriñar no es leer, no es escuchar, no es informarse, es formarse. Una información entra y sale, una formación queda para siempre. Y el padre, que llaman el padre de la patria, Bolívar, por lo que hizo en sus múltiples pensamientos, que muchos son buenos, basados incluso en el estudio que este hombre hacía de la Biblia, dice: para los educadores, si mal no recuerdo, cada vez que voy con mi esposa a la zona educativa lo veo allí, dice que enseña y tendrás quien sepa, educa y tendrás quien haga. ¿Tiene veracidad este pensamiento? Mucha veracidad, porque se informa, pero formar es a través del estudio de la palabra, y quien está formado va a hacer lo que la palabra dice. Bueno, estos discípulos no estaban a la altura. Allí comienza la agonía de Jesús. Entonces el Señor viene, lo apresan de manera como un malhechor. Él se los dijo: han salido contra mí como que si yo fuera un malhechor. Yo he andado entre ustedes haciendo bienes y milagros y nadie me dice nada. Pero operan en la oscuridad. Palabra importante que Jesús dice: esta era la hora que ustedes tenían que venir. No le está diciendo por casualidad. Esto es una palabra categóricamente revelada para ese momento. Ustedes han venido a esta hora, le dice el Señor. Esta es la hora de la oscuridad donde operan ustedes. Lo que estaban detrás de ellos, porque ustedes saben que el ser humano sencillamente es el vehículo. Porque dice la Escritura, que analizábamos el miércoles en la enseñanza, que nuestra lucha no es... O sea que cuando hay una carne, un hombre, una mujer que te está haciendo oposición, no es él, no es ella, ¿es quién? El enemigo y sus secuaces. Las múltiples formas que él tiene. Cuando el Señor se está refiriendo a ellos, ellos son la pantalla, pero es lo que hay detrás de ellos. Satanás, ¿por qué no me echaste manos en allá o acá? ¿Por qué ahora, en esta oscuridad y en este silencio? Bueno, le dijo el Señor: no me vas a tocar a ninguno de estos, déjalo que se vaya. Y lo dejaron que se fuera. Y para que la autoridad quedara remarcada de que Jesús se entregó como un cordero a ellos, no que ellos lo tomaron preso, ni Jesús huyó. Si Jesús quería huir, chaquea a los de ellos y desaparece, sencillamente. Porque Él tiene ese poder. Él tiene poderes extraordinarios que muchos de ellos no lo demostró como hombre, que pudo haberlo hecho. No como Dios no se autolimitó, y ustedes saben. Pero como hombre pudo haber hecho lo que pasó con hombres del pasado, que no tengo el tiempo para eso porque no es la temática. Quiero que se prendan en el espíritu de lo que le pasó a Jesús en la cruz, empezando desde ahí, desde el Getsemaní. Luego que ellos vienen, lo apresan, de seguro lo atan de las manos, porque necesitaba sus pies para ir hacia el patio de Caifás, donde le expusieron al frío terrible que había allí. Había un frío tremendo. No solamente la angustia de la presión de casi reventar su cabeza Satanás, sino que ahora estos secuaces vienen y lo menosprecian, lo ponen, ni siquiera le dispensaron algo para que se sentara. Estaba Jesús parado, atado de mano, posiblemente ya lo habían atado de los pies, expuesto al frío. Todos ellos estaban rodeados de hogueras y calentándose con el fuego, al punto de que Pedro estaba temblando de tanto frío que también se metió entre esa hoguera, y ahí es donde lo ven, porque en la oscuridad nada se ve. Pero cuando la luz empezó a reflejar el rostro de Pedro, una mujer dijo: pero tú andabas con ellos, ¿te pareces a esa gente? ¿Y qué dijo Pedro? El valentón
El valiente que dijo que iba a defender a Jesús. No, yo no conozco a ese tipo. Yo estoy aquí es porque estaba haciendo una diligencia de madrugada y no sé, se me fue el sueño y me metí en este calor. Mentiroso y cobarde, porque no entendió lo que el Señor le estaba y le había dicho. Así que siempre este va a ser un pasaje obligado para cada creyente, siempre. Que alguien te va a encrispar y te va a decir: Miguel, tú te llamas Miguel, tú eres evangélico, ¿verdad? Entonces va a ser en una reunión donde están menospreciando a los cristianos. Y si no está bien agarrado Miguel dice: no, ese es otro Miguel, yo me llamo Miguelón. Él no va a tener la valentía, pero a cada uno de ustedes, a mí y a todos nos va a pasar. En una fiesta, en una reunión, alguien, Satanás va a tocar y va a decir: ahora vamos a pasar a un micrófono a la hermana tal, pero es para avergonzarla, ella es evangélica. Entonces le dan el micrófono y ustedes no saben expresar con valentía, pero yo creo que aquí no hay de esos cobardes. ¿Amén? No lo hay, porque cada uno de ustedes está aprendiendo de esta palabra, que Pedro lo hizo porque él se enfocó en sus propias fuerzas. Y quien se enfoca en su propia fuerza fracasa en este caminar con Cristo. Es la fuerza de Dios. Por eso dice la Escritura: fortaleceos en el Señor y en el poder. Es la fuerza de Dios. ¿Cómo se reciben y se acumulan la fuerza de Dios? A través de la palabra que estás oyendo ahora y a través de la oración que tienes que practicar siempre. Orar sin cesar. Es la forma en que el combustible espiritual viene a nuestras vidas. Bueno, Jesús estaba a la altura de los tiempos, estaba a la altura del momento, estaba orando. Jesús era un hombre de oración, ustedes lo saben, se ha demostrado en varias partes de la Escritura, que se nos dice que pasaba noches incluso entera orando. ¿Cuántas veces usted ha pasado una noche personal entera orando? Algunos han pasado noches en hospitales, presos, en problemas, pero orando no. Dios nos permita dispensar este tiempo en algún momento del año. Usted quiere pasar a otro nivel espiritual, propóngase ante Dios y diga: Señor, tal noche de tal mes yo me voy a presentar en oración, desde que anochezca hasta que amanezca, para tu gloria y por mi familia. Ni siquiera lo va a hacer para fortalecerse personalmente, por lo general son por asuntos de la familia que no se acaban de resolver, que no se tienen ni pies ni cabeza, problemas que se plantean y se establecen en la familia y no hay forma de resolverlo. La Biblia dice que la oración y el ayuno rompe los yugos y que hay géneros que se perpetran en las vidas y en los corazones que no salen sino a través de la oración. Para que un pensamiento de Dios venga y usted vea las puertas que hay, necesario es pagar un precio en la oración. Jesús, hombre de oración extraordinaria. Bueno, viene el Señor en ese frío, luego vienen las distintas formas de menosprecio. Lo menospreció el pueblo vulgar. Lo menospreciaron los soldados, la menospreció la élite religiosa. Jesús fue menospreciado de todo, hasta sus discípulos tuvieron vergüenza de él. Lo único que estaban allí medio oculto era Juan y María, la madre de Jesús, que estaban allí camuflajeadas. Nadie los encrispó, pero posiblemente por el respeto de que era María o de que sencillamente su hijo va a morir. Tengámosle respeto a esta mujer, porque a todos los que encrisparon tratando de conectarlo con Jesús, no dieron la cara, no estuvieron a la altura. Jesús fue menospreciado, por eso dice que los que lo veían en este salmo meneaban la cabeza, escondían su rostro, no querían tener nada que ver con Jesús. Qué tremendo cuando la gente entra hacia algún menosprecio hacia alguien. Dios nos libre y nos ayude. Vamos a ver, dice este salmo en el verso 1: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi palabra y de mi clamor y de mi salvación? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Hasta allí quería llegar. Vieron cómo Jesús era percibido por la gente como un oprobio, como un gusano, como algo despreciable. Así que si eso dicen y ven a Jesús de esta manera, y vieron a Jesús así, que a ti te digan evangélico loco,
o lo que ellos quieran, eso ni siquiera se compara con lo que Jesús pasó. Así que usted no diga, como algunas personas se creen, un tipo de mártir de pensamiento, mártir de... no tengo la palabra, pero sí se creen un mártir en su mente. Y dice, Señor, yo estoy pasando por lo que tú pasaste. No, amigo, no diga eso. Ni siquiera se compare con Job, que algunos dicen, oye, yo estoy pasando las calamidades de Job. Tampoco. No se meta por allí, que ese camisón es muy pesado. Ese es mucho camisón para Petra, como dice. No. Y usted está viviendo sus propias penurias, sus propios problemas, que les voy a decir. Por lo general ni son problemas que causan por causa de Cristo, son problemas en los que usted se metió. Se metió en un problema. Alguien se trajo algo que no debía haber traído de la empresa, y cuando preguntaron, mira, no vieron esto, se quedó callado y ya se metió en problema porque alguien lo vio. No, patrón, fue Pedro. Dios reprenda al diablo esta aflicción que estoy pasando por esto. Ningún reprenda al diablo, ninguna. Fue una imprudencia que se metió, y ese es un sufrimiento que usted se causó. Eso es una prueba causada por las malas decisiones. Las pruebas vienen y los problemas vienen de tres fuentes. La fuente personal, les estoy diciendo ahora, Satanás también mete a la gente terribles en problemas muy grandes si no velamos. Y Dios, como que si esto fuera poco, Dios nos prueba a nosotros para nivelarlos y darnos mayor crecimiento. Amén. De estas tres fuentes van a venir las pruebas, pero la gran mayoría de la gente está metida en sus propias pruebas, en sus propios problemas, por andar de parlanchín, por andar en cosas que no debe, y haciendo cosas que no se deben, diciendo cosas y hablando, participando de cosas que no se deben. Por eso el cristiano debe ser prudente, sobre todo cuando está delante de los impíos, porque ellos te van a aplicar lo que dice el FBI: todo lo que tú digas será usado en tu contra, aunque sonríe y aplauda. Cuando explota el problema, ese fue el evangélico, ese fue el primero que dijo. Pero que Dios nos guarde y nos dé esta prudencia, porque así se requiere que seamos personas de prudencia y de respeto, porque si hablamos con Dios y Dios habla con nosotros, con mucha más razón debemos ser prudentes, porque no solamente estamos hablando con los hombres, con los demonios como testigos presenciales, sino que nuestra conversación prioritaria y máxima es con Dios. Y debemos tener este conocimiento y esta conciencia. Entonces la gente estaba viendo a Jesús como un oprobio, no como hombre, como un desprecio, y el pueblo así lo veía, como un gusano, algo despreciable. ¿Cuál es la visión de gusano según este contexto? Cuando una herida se infecta y no se cura debidamente y se deja expuesto a los elementos, vienen a distintos insectos, sobre todo el insecto portador de larva, son las moscas. Eso del dicho que yo no se lo recomiendo a nadie, que se puso de moda en Venezuela y posiblemente en Latinoamérica: este está tragando mosca, y mosca de las verdes, que muchos evangélicos, gente inconsciente. De hecho, una vez un predicador, pero venía de los bajos fondos, se había convertido hacía 3 meses, y típico en ese tiempo, al convertirse, era gritón y había matado como a 8, le daban el micrófono, le quitaban la pistola y le daban el micrófono, empezaron a disparar locuras. Y él dijo: el mensaje para esta noche es tragando mosca de las verdes. Imagínense. Resulta que el tragar mosca de las verdes, que las moscas verdes, ellas tienen una larva que ya está viva y activa. Y este tipo de larva, este tipo de mosca que no es común, ellos no atacan las heridas superficiales. Ellas se meten por la mosca y buscan las vísceras donde van a poner sus larvas. Son larvas de las vísceras, donde hay mucha humedad y donde la pudrición, la putrefacción es de otro nivel. Entonces, hablando de estos gusanos, eran gusanos despreciables, porque este tipo de larva es despreciable para todo. De hecho, cuando Dios guarde, tenemos un animal como me acaba de pasar, perro sinvergüenzón, que cada vez que le suelto la cadena sale corriendo a buscar mujeres, y viene el cuerito desbaratado y vino con gusano. Entonces el hermano mío, nosotros, mis hijos y yo, temblando para agarrar un gusano, no hayamos cómo hacer, pusimos guantes, cosas, máscaras, y él dijo: así no van a curar ese perro nunca, nos dijo, déjense de esa. Y con las manos peladas agarró una pinza y pum, 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 lo sacó de los
los gusanos, nosotros temblando, verdaderamente. Por eso es que cuando la gente va al médico o las enfermeras cuando ven a los hombres, sobre todo si son enfermeras que tienen problemas con sus padres o con un esposo problemático, cuando ven un hombre que viene temblando, a ella se le afinca. ¡Ah, cobarde! Y agarra la aguja más grande y ¡chan! Se reclama y ¡no llores, cobarde! Te dicen uno temblando, pero es que se la están desquitando de la frustración que tienen con el esposo o con el padre que no lo trató bien. Yo busqué en algunos casos ese tipo de tendencia y es por el estilo, no es una ocurrencia. Pero gloria a Dios, por eso es que para curar una herida hay que darle durísimo. Pero estoy enfocando esto, es que el gusano es despreciable. El gusano de una herida es despreciable. ¿A quién le agrada ver eso? A nadie. Tuve la desdicha de ver a un amigo, hermano de la iglesia, por vivir en una soledad absoluta y por ser una persona misteriosa, murió y nadie sabía. Lo buscamos desde el sábado y apareció el jueves porque tuvimos noticia de él. Estaba en su casa muerto. Pero cerró la puerta por atrás, siempre era más misterioso que una Biblia en blanco. No hallábamos cómo entrar, tuve que tumbar la puerta y entrar, debe estar allí porque nadie sabe de él. Pero después casi de 8 días, cuando entramos el espectáculo era sin igual. Tuvimos que llamar a la PTJ porque ellos son los que tienen que recoger. Ellos lo recogieron prácticamente como les dio la gana y no lo llevaron a ninguna sala del hospital, en ningún forense, sino que lo tiraron directamente con una bolsa al cementerio. Pero nos hicieron creer que lo llevaron allá y preguntando, ¿dónde pusieron al hombre? ¿Dónde está el hombre? Que hay que darle sepultura. Ya le avisamos a sus familiares que nos enteramos que son de Barquisimeto. Y no, está por aquí, está por allá, no querían decir. Hasta que uno dijo, acá ustedes están buscando a esta persona que vino tal día. Está en tal sitio en el cementerio tirado. Cuando fuimos ahí donde yo tuve que reconocer que había 4 cadáveres en la misma situación. Como yo lo había visto y se me había descrito cómo él había estado con un short azul, los zapatos negros y una camisa, una franela negra, así fue que lo pude identificar porque eso estaba identificable. Cientos de miles de gusanos por todas sus partes haciendo lo que ellos hacen. Ese es el ejército de la muerte, los gusanos. Y qué despreciable, qué cosa tan tremenda. Es tan así que cuando recuerdo eso es como que se lo viviera. Y después para comer unos días me costó un poco porque cuando iba a comer alguna cosa que eran pastosas me venía la imagen. Pero gloria a Dios, uno va superando porque son asuntos mentales, son asuntos de la mente que uno tiene que superar porque esta es la realidad de la vida. Que cualquiera, por eso es que aquellas personas que se creen que son la última pexicola del desierto, que no le dan la mano a nadie para no contaminarse, usted y yo somos un carro de bacterias y de cosas terribles. Al morir quedamos dispensados porque la vida de Dios es tomada y entra la descomposición. Entonces Jesús se está viendo acá como un gusano. Ahora, ¿cómo se está viendo? Quiero ponerle en esta perspectiva. Es que lo que lo están viendo que Jesús es un gusano. Mas yo soy gusano y no hombre. No solamente lo está diciendo él porque lo está viendo, es el salmista, pero es lo que se está percibiendo del público. ¿Se acuerdan lo que dice la escritura? Que la escritura en el Salmo, Isaías 53 o 56, donde dice que los que le miraban bajaban la cabeza porque lo que estaba pendiendo en la cruz era un ser sin forma. No tenía forma Jesús. Y aquí Él nos va a decir cosas extraordinarias que no se pueden decir de otra forma, sino de como está escrito acá. Dice que contar, Jesús se veía de alguna forma, veía su cuerpo y decía que puedo contar todos mis huesos. ¿Cómo puede contar todos sus huesos? Si la piel nos cubre, los músculos nos cubren. Era que le dieron tanto golpe que sus huesos fueron descoyuntados y estaban enfilados en su parte de los cuerpos, del cuerpo. Al punto de que, miren, algo extraordinario para que vean cómo Dios controla cada evento según su voluntad. No podía quitarle a Jesús el sufrimiento. Esto, oído al tambor, hay sufrimiento que el Señor no te va a quitar. Sobre todo uno recurrente que la gente dice, pero pastor, ¿y hasta cuándo me calo yo a este esposo? Es tu esposo. ¿Hasta cuándo me calo a esta esposa? Es tu esposa. Es que el Señor me la quite. ¿Quién fue que la buscó? ¿Quién fue que lo buscó? Entonces mejor ponle alegría, gozo, servicio. Y la carrera es larga, mejor es ir cantando y gozando que llorando, ¿verdad? Hoy me dijo una dominicana que algunos evangélicos son como los cochinitos pequeños, los llevan cargados pero van gritando. O sea, nosotros vamos para el cielo, mejor es ir cantando. Porque quien se va quejando
va dejando de percibir el futuro que tenemos. Por eso mejor es ir cantando. Y el cristiano se reconoce siempre porque canta, canta y canta al Señor. Amén. Siempre hay que cantar a Dios. Bueno, Jesús veía que lo percibían como gusano. Pero no solamente esa percepción estaba en un grupo de las personas, eran muchos. De hecho, hay una prédica que se llama Rostros alrededor de la cruz. Es algo extraordinario. Es un libro de un hombre que escribió de esta experiencia. Él se metió en cada uno de los personajes y pensamientos de los que estaban allí, según lo que dice este salmo, y todo lo que tiene que ver con esa trama de Jesús siendo crucificado. Pero no solamente lo veían como gusano, sino que Jesús podía contar todos sus huesos. O sea que sus huesos fueron descoyuntados, fueron sacados de sus cuencas, sus tendones fueron rotos. ¿Sabe por qué el diablo no pudo y no reventó ninguno de sus huesos? ¿Por qué los verdugos, terribles verdugos, asesinos, no le quebraron ni un hueso a Jesús? ¿Por qué no se lo quebraron? Ya ustedes saben por qué, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que ninguno de sus huesos iba a ser roto. ¿Usted sabía eso? Algunos dijeron que sí, pero no lo sabían. Pero apréndaselo y que no se le olvide más nunca. ¿Por qué no rompieron sus huesos? Porque Dios dijo, ninguno de sus huesos va a ser roto. Pero ¿cómo a una persona que le da una paliza de tal magnitud no le rompen un hueso? Que por cierto, yo ni no sabía eso. Yo allá en el puente, cuando uno se inspira en la montaña, salen muchas cosas, pero no es nada malo. Josué me dijo, pastor, este hueso que está aquí me lo partió fue yo, mi papá. Pero era para que yo agarrara mínimo, porque yo no entendía. Y me lo partió y gloria, de ahí agarré mínimo. Él aprendió porque de este tipo de arte que ellos practican tiene que ser así. Este hueso es muy sensible, mejor que se lo parta el papá con anestesia que se lo parta un verdugo de una sola patada. Gloria al Señor. Lo cierto es que le estoy diciendo que estos huesos son muy sensibles. Los huesos sensibles de la cara, sobre todo el de la nariz, sobre todo la encía. A mí una vez por causa de Cristo me dieron un golpe que yo pensé que los dientes todavía, porque botaba mucha sangre. Pero gracias a Dios no se partió. Pero los huesos de los dedos de las manos son bien sensibles. De hecho, cuando la gente se va a caer, lo primero que pone es la mano. Y se quiebra siempre un hueso de la mano, de la muñeca, del codo. Lo cierto de todas estas cosas que Jesús dice, yo puedo contar todos mis huesos. Y si alguien, por favor, me halla ese versículo que cuando lo busco se me pierde. Aquí está. He aquí, he sido derramado, el verso 14, como agua, y todos mis huesos se descoyuntaron. Así que no es una idea. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Lo cierto de todas estas cosas es que hay muchos huesos sensibles en el esqueleto humano. Pero la providencia de Dios, el cuidado del Padre, de manera silenciosa, en silencio, dijo, ninguno de los huesos de mi hijo va a ser roto. Esos verdugos golpeaban duramente la quijada de Jesús, golpeaban duramente el costado de Jesús, no solamente con puños, que eran personas rufianas y terribles para darle muerte a los demás, sino que usaban varas también. A Jesús le dieron con varas. A Jesús le dieron con el famoso látigo que tiene muchas espuelas al final de los látigos, rayando parte de su piel, parte de sus tendones. Y casi, estoy seguro que alguno de ellos rajuñó parte de sus huesos, pero ninguno lo quebró. Ahora bien, ¿por qué esta causa? Ya ustedes saben por qué, porque la Biblia decía, ¿verdad?, que no iban a romper ninguno de los huesos de Jesús. Si hubiese estado yo ahí como verdugo, fuera otra cosa. No, ni yo ni hubiese partido uno de esos huesos. Esto no es una nota cruel, es sencillamente parte, y de hecho Josué lo dice de manera jocosa, y se siente que de ahí él pasó a otro nivel. Gloria al Señor Jesús. Entonces, miren, la Biblia exigía, Dios le exigió al sacerdote, me van a traer un cordero, tiene que ser un cordero de 1 año, perfecto en lo que es el cuadro de lo que es este tipo de animal. Tenía que ser perfecto, o sea, que no le faltara un ojo, que no tuviera un ojo manchado de blanco, no, tenía que ser perfecto. Sus 4 patas, sus pezuñas, sus orejas, sus dientes, todo perfecto. Para hacer un sacrificio perfecto. Era una ofrenda para Dios, tenía que ser perfecto.
Así que si usted y yo tenemos las malas desdichas de traer los billeticos feos a la ofrenda del Señor, es el mismo principio, no lo traiga. Dios no te está pidiendo algo por mendigo, Él te está pidiendo porque nos da, amén. Y cuando le damos a Él se multiplica lo nuestro. Eso es pan comido, eso es sabido por todos los que, gloria al Señor, somos bendecidos por esto. Pero hay personas que desconociendo sacan el billetico roto, feo y chimbo, que no lo aceptó ni el bodeguero en la esquina. Entonces, para la iglesia, no lo dé a la iglesia, porque es el mismo principio. Dios vigila sobre su ofrenda y tiene que ser una ofrenda buena. Si usted la va a entregar como es voluntaria, tiene que ser voluntariamente buena. Bueno, ¿por qué a Jesús no se le rompió ninguno de los huesos? Porque Él tenía que ser un cordero perfecto. Dígalo conmigo, perfecto. Por eso es que le dieron golpe hasta para matarlo. De hecho, Jesús murió antes que los otros presos que también crucificaron. Cuando fueron a bajarlo, dieron, quiérenle las piernas a este, quiérenle las piernas a aquel. No, este está muerto de hace rato. No va a estar muerto. La cantidad de golpes que esta gente le ofrecieron a Jesús, por causa y por amor ¿a quién? A nosotros. ¿Usted ha sufrido algo por el Evangelio? ¿Usted lo ha menospreciado por el Evangelio? Digo, predicando, haciendo la obra, no por meterse en asunto como decía al principio. Nosotros, dice la Biblia, es un principio. Esto es un principio, esto no es un acomodo ni es algo bonito. Dice que si sufrimos con Cristo, reinaremos también con Él. O sea que en algún momento, posiblemente en todos los momentos de tu vida, va a haber un episodio en que vas a sufrir por Cristo, pero vas a tener la alternativa de evitarlo o de aceptarlo como un soldado. Lo puedes evitar porque tienes una voluntad y tienes astucia. Pero te digo, cualquier pasaje de sufrimiento que Cristo te permita sufrir, vívelo al máximo y aprende esta lección. No la vivas quejándote ni llorando, vívela cantando, pasa a otro nivel. Pasa a otro nivel para que tú veas. Nosotros nos hacemos sensibles a Dios, nos acercamos a Dios y Él se acerca a nosotros. Si todos los años pasa la misma cantaleta y el mismo problema, que X, Y, Z, que no tengo para los otros, que empiezas a quejarte, mientras te quejes, eso es una petición que Dios tiene. Así como nosotros tenemos petición para Dios, Dios también tiene peticiones para nosotros. ¿Cuántas tachará Dios en el año? Si se trataba de Beltrán, que yo siempre tengo los nombres, pero no es por eso, es porque son buena gente. Dios dice: Beltrán, desde el 2016 la misma prueba, no pasa de allí, siempre se queja. Mientras se queje no pasa. Cuando deje de quejarse y adore, y empieza a ver otras cosas y empieza a hacer otras cosas y sale de ese atolladero. Y Dios dice: tachado, desde el 2025 esta prueba para Beltrán porque la pasó. Así somos todos y cada uno de nosotros. Dios nos está probando y está probándonos para ver cómo nosotros respondemos y para saber nosotros lo que somos, no para saber Dios cómo somos nosotros, porque ustedes saben que Dios lo sabe. Cuando Dios nos prueba es para que usted sepa lo que usted tiene, porque usted dice: yo amo. No, yo amo a todos. Dios sabe que yo soy muy paciente, cuidado con eso. La gente que dice: Dios sabe que yo soy muy paciente, a esas personas. Fue como aquella que yo vi que le fuimos a hacer el trabajo de electricidad y le dimos a apagar el televisor mientras trabajamos. No, viendo su novela de la una, no lo apagó. ¡Pum! Explotó una cosa y explotó todo. Y casi nos sacó sartenazo. Aquella mujer que siempre explotaba en una alabanza y era paciente. Y gracias a Dios que no se le quemó, porque si no nos da un tiro. Cuando pusimos la electricidad acomodada, estaba todo bien. Ahí volvió otra vez la carne. Y yo soy muy paciente. Casi nos dijo como el chavo: es que no me tienen paciencia. Si usted dice que usted es paciente, y no lo diga, usted ya lo es. Yo sé que lo son. Yo sé que son pacientes. ¿Por qué lo son? Porque la Biblia dice que Dios instaló su carácter en nosotros. Y entre esas virtudes del carácter de Dios está la paciencia. Por eso es que Dios nos prueba y dice: mi siervo es paciente. Él es paciente al esperar la comida de Rosa. Y hoy no se me acepta mala. Pero cuando ve una arruga en la camisa, y si no tiene paciencia, tú no sabes planchar. Entonces ya él en la comida es paciente. Ahora vamos a ver en la camisa, vamos a ver en el trabajo, vamos a ver sobre todo que a nosotros los hombres cristianos, nos aturde a muchos de los que tenemos compromiso con las cosas del Señor cuando nuestras esposas se ven en el espejo. ¡Ay, Dios!
Empiezan a peinarse por aquí, empiezan a peinarse por allá, empiezan a sacar por acá, empiezan a sacar por allá. Y uno dice, media hora le doy, ya está listo, media hora. Por cierto, dicen que el Salmo 119 es el más largo. ¿El 100? Dice que lo escribió el salmista mientras esperaba a la esposa que se estaba arreglando. Esas son las paciencias que a veces nosotros no acabamos de superar. Porque, claro está, cuando se tiene compromiso no es fácil. Pero nosotros debemos ser pacientes, sobre todo aquí donde se consuma el grado de paciencia máxima, esperando a nuestro Señor Jesucristo. Que usted no diga, Jesucristo no va a venir, me voy a hacer una canita al aire, o me voy a echar una escapada, voy a poner un diferente en febrero. No, manténgase esperando con firmeza y paciencia, porque el que dijo que viene, viene y nadie lo detiene. ¡Aleluya! Sus huesos fueron descoyuntados, ninguno fue roto. ¿Por qué no fue roto? Porque como cordero, él tenía que presentarse al Padre sin ninguna mogalluda, sin una quebradura, sin ningún tipo de cosa, casi le hablé en lengua, sin ningún tipo de problema físicamente hablando. Sí, sus huesos descoyuntados, pero ninguno roto. Nada tenía que sufrir sus huesos. Él vigiló sobre eso. Qué cosa tan extraordinaria, al punto de que Juan lo contacta. Juan dice que cuando fueron a bajarlo de la cruz, entre los que tuvieron, tuvo María, la madre de Jesús, y tuvo Juan, posiblemente otros discípulos, pero no se dice. Juan vio, dice él, que vio, puede buscarlo en sus escritos, el Evangelio de Juan, que él vio que los huesos de Jesús, ninguno fueron rotos, pero para asegurarse el soldado que fue a bajar el cuerpo de Jesús, ¿qué fue lo que hizo? Con la lanza le traspasó el costado, o sea que le metió la lanza por aquí y le salió por aquí. Ni siquiera con la lanza le rompieron un hueso. ¡Qué extraordinario! Cuando él extrae la lanza, dice la escritura que fluyó agua y sangre. Se había, de tantos golpes, eso para que sepan, de tantos golpes que recibió, la sangre tomó un lugar en el cuerpo y el agua otro. Se solidificó. Como cuando hay un coágulo, cuando no hay un hinchazón. Era la paliza tan grande que le dieron a Jesús que el agua se puso para un lado y los coágulos de sangre para otro. Así que si alguien se piensa que está sufriendo mucho porque vive al lado de una vecina chismosa y se va a mudar a otro lado porque él no puede vivir la vida cristiana, eso es triste. A Jesús le rompieron el alma a golpe y se mantuvo calladito, adorando al Padre. Así que nada te han hecho que sea mayor y superior a lo que pasó Jesús. Mira cómo se seguía sintiendo en el verso 15. Como un tiesto se secó mi vigor. Por eso le dijo a la gente, tengo sed. Estoy seco, estoy ardiendo de sed. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó al paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. ¿Quiénes de los que estamos acá hemos estado en el polvo de la muerte? No, la gran mayoría no, algunos sí. Han estado en procesos médicos bastante delicados. Pudiera decir de mi amada hermana, que ha estado en varios procesos, y muchos acá de seguro. Pero si usted y yo no hemos sufrido hasta llegar a este punto, recuerde que esta es una cita infaltable. A esta cita vamos a ir todos, a la cita de partir de esta tierra, de morir. Aún en medio de la agonía que nos toque pasar en ese momento, ¿tienes fe? ¿Mantienes la fe? ¿Estás cultivándote en la fe? ¿Albergas la fe? ¿Alimentas la fe a través de la palabra? Hazlo, sal corriendo a alimentar tu fe, porque tarde que temprano nos vamos a enfrentar a estos episodios donde todo alrededor va a ser seco y vacío, donde nadie nos va a inspirar para alentarnos, solamente tu fe y el Dios del cielo, y los demonios haciéndole coro a Satanás para que no se logre el objetivo de pasar de esta vida a la vida eterna. Jesús se miraba y se veía así, su lengua se pegó al paladar, no había forma. Por eso es que cuando iba a articular una palabra tenía que sacar un esfuerzo grande para poder decir las 7 palabras que dijo. ¿Se acuerdan de las 7 palabras que hemos hablado en muchas ocasiones? Hemos hablado y tratamos de hacerlo en el tiempo de lo que llaman la Semana Santa, porque la gente está un poco allí sensible a esa temática. Pero 7 palabras que el Señor dijo fueron traginosas decirlas, porque aquí se está describiendo y es tal cual. Su lengua se pegó al paladar, no había forma de levantarla, porque cuando no se ha bebido agua, cuando no se tiene agua, entonces las glándulas salivales ya no producen esa saliva que nos lubrica para hablar.
Hay algunas personas que tienen problemas para hablar y por eso, porque sus glándulas salivales no están produciendo la saliva como tal. Otros hablan de más, parece porque las glándulas salivales están produciendo mucho. No es cierto que sea que tenga usted o no tenga, vamos a controlar nuestra lengua porque la Biblia dice que ella enciende el mismo infierno. Si no la controlamos, se convierte en una lanzadera de flechas. Bueno, en Jesús se le pegó al paladar. Para articular palabra era tremenda. Él dice que como un tiesto. ¿Cómo es un tiesto? Es como un pedazo de cerámica que se pone al fuego y queda total y absolutamente seca. No hay forma ni manera de que pueda esa lengua despegarse del paladar, al menos que se haga un extraordinario esfuerzo. Que Jesús lo hizo para cumplir al pie y a la letra todo lo que exigía el sacrificio que él estaba haciendo. Por eso al final dice: consumado es. Cada una de estas palabras. Y aquí sigue describiendo, es una descripción para que sepan los que no vinieron el domingo pasado, es una descripción de lo que están ahí, distintas formas de pensamientos, de él que está allí, el salmista que está escribiendo, los demonios que están viendo, y usted haría bien y sacara más provecho a este capítulo 22 de los Salmos. Si usted cuando vaya a estudiarlo dice: voy a ver este versículo, ¿a qué pensamiento corresponde? ¿A los que estaban viendo a Jesús, a los demonios, o al mismo Jesús, o al escritor de este salmo? Y allí usted le va a sacar mucho provecho a la escritura, y si aplica este principio para toda la escritura, es un provecho muy extraordinario. Mire, el verso 16 dice: porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Perros me han rodeado. Cuando nosotros hablamos en la temática de la fuerza de los demonios o del mundo de los demonios, lo que se llama la lucha espiritual, que algunos la nombran la guerra espiritual, entonces nombramos que los demonios tienen formas terribles y horribles. Aquí dice: porque perros me han rodeado. Para el concepto judío, el perro es un animal inmundo, que por cierto los judíos no lo usan como mascota, aunque en nuestra cultura, según se dice, que el mejor amigo del hombre, ¿quién es? El perro es el mejor amigo del hombre, dice la cultura, pero en Cristo sabemos que el mejor amigo del hombre es ¿quién? Cristo. Pero culturalmente, humanamente, el perro es un animal muy fiel, que por cierto lo contactamos hasta la saciedad, porque cuando yo fui a buscar el permiso para subir al puente de los españoles, buscar varios amigos que están por ahí, me dijeron: oh, yo no puedo ir, y Z, está lloviendo, nada. Y uno me dio un consejo, me dijo: tranquilo, usted va por el puente de los españoles, aquí hay unos perros que los acompañan. Y saben que sí nos acompañó. No sabemos ni cómo se llama ese perro, por fin nunca averiguamos el nombre, ¿verdad? Pero el perro nos dirigió hasta el puente de los españoles. Él no se perdió fue uno que dijo que se sabía el camino como la palma de su mano. El perro no. Y este perro era agradable, pero en la cultura judía, y de estos perros que está hablando acá, son perros que se usaban como armamentos de guerra. Perros que eran dejados en hambruna para que fueran feroces y terribles, al punto de que cuando no se tenía un león para comerse a las personas, se tenían jaurías de perros para que se comieran a las personas. Cuando Jesús está describiendo que los que le rodean son como perros, ¿a quién se le parece más un perro a usted? ¿A un hombre o a los demonios? Aunque hay hombres que se comportan como perros, eso es sabido de sobra. Pero aquí parece que el énfasis está puesto sobre las huestes espirituales de maldad. ¿Qué cantidad de demonios habrán habido rodeando ahí al Señor? Porque también es bueno que le pongan esta oscuridad, aunque ya Jesús está siendo crucificado. Vamos a ver cómo está en su cráneo, compañía anónima. Y los que saben, por favor, no participen, dejen que otro participe. ¿A qué hora crucificaron a Jesús? ¿A qué hora? ¿Cómo? A las 3. A las 9 de la mañana lo colgaron a la cruz. Pero dice que desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde hundió en toda la tierra. Posiblemente aquí también se vio. Algunos dicen: no, toda la tierra es de donde estaba pasando el evento. Pero yo soy de los que creo que como era un evento magnífico, grande, el Hijo de Dios, el unigénito del Padre, vino a la tierra y está muriendo. Yo creo que fue el globo terráqueo que sufrió una especie de eclipse, para ponerlo de manera natural. Pero Dios no necesita ningún eclipse para oscurecer la tierra. Dios llega al infierno si Él le da la gana de ir y lo alumbra todo el infierno y queda prendido en candela del cielo.
porque Dios es Dios, amén. Entonces, desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde dice que reinó una oscuridad potente sobre el lugar. La gente estaba aturdida de los eventos. Y esta oscuridad, Satanás también tenía su incidencia y su aceptación de esto. Y de seguro, cuando Jesús está viendo toda esta multitud que le está gritando, injuriando y maldiciendo, él también podía ver en el mundo espiritual las cosas que estaban pasando. Que por cierto es una cita para todos nosotros. Cuando usted y a mí nos toque pasar por eventos, que nuestra vida esté en juego, que estemos a punto de morir, nuestra sensibilidad espiritual se hace tan patente que vemos ángeles y lo que la gente no quiere ver, demonios. Pero les voy a poner en el contexto de nuestra cultura latinoamericana. ¿Sabe qué es lo que ve más la gente cuando está a punto de morir? Demonios. ¿Y los ángeles? ¿Dónde están? Ah, porque ellos cultivaron siempre la idea de los demonios. Todo era demonio. Ay, el miedo, miedo, miedo. El que alimenta el miedo alimenta a los demonios. El que alimenta la valentía alimenta a los ángeles. Ustedes me han oído decir eso hasta la saciedad, ¿verdad que sí? No espere pasar por un evento de esto para saber si es así o no. Mejor empiece desde ahorita a cultivarse para Dios y los ángeles. Empieza a ver los ángeles. ¿Cómo son los ángeles? Interésese por la temática de los ángeles en la Biblia. No hasta endiosarlos y adorarlos, no. Pero sí con conciencia de que hay ángeles asignados para cada uno de nosotros. Cuando usted o a mí nos toque pasar por un momento difícil, ¿a quién es que usted se va a preparar para ver? A los ángeles. No lo sabe entonces. Cuando usted o a mí nos toque pasar por un evento terrible de la vida, ¿para qué es que usted se va a preparar para ver? Y tiene que prepararse de ahorita. Prepárese de ahorita porque es que esto está a la vuelta de la esquina, que cualquiera de nosotros pudiera pasar por un evento sencillamente traumático, físico, de alguna novedad. Y se encuentra ahí en un lecho de muerto a punto de partir. Esa transición de salir su alma al punto espiritual, Jesús la describió de manera magistral en el capítulo 16 de Lucas. ¿Se acuerdan? Cuando dice que murió el mendigo, murió Lázaro. ¿Quiénes vinieron a llevarlo al seno de Abraham? Vinieron los ángeles, dice plural. Pudieron haber sido